Hola a todos. Hola, hoy vamos a mostrarles un mercado de ropa popular aquí en Río de Janeiro. Sí, y no es un mercado cualquiera, es un mercado en el cual venden los propios fabricantes. Hay una industria textil aquí importante en Río de Janeiro y ellos tienen sus propias tiendas en las que venden para particulares y venden también para otras tiendas revender. Este mercado tiene más de 700 tiendas y está situado a más o menos 1 hora en coche desde el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Así que vamos a esperar ahora a que pare de llover. Estamos aquí dentro del coche esperando y nos vamos ya adentro a mostraros a todos vosotros cómo es este mercado. Este mercado tiene un parking gigante. Esta parte aquí es apenas una pequeñita zona de él. Pero aquí, detrás de este edificio en el que estamos, hay una zona también en la que estacionan los autobuses. Sí, porque la gente viene en excursiones desde otras ciudades de Brasil solo para hacer las compras. Sí. Bueno, ya estamos en el acceso aquí para el mercado y enseñaros cómo es la fachada con toda la información ya de las tiendas que hay, las ropas que venden. Tienen sus links de Instagram. Ya, y también los números de las tiendas, porque hay tantas que así puedes buscar y encontrar la tienda que quieres ir. Si no, sería imposible. Ya. Bueno, pues vamos aquí ahora ya para dentro del mercado y vamos a ver qué encontramos. Aquí en Brasil las ropas son muy bonitas, muy coloridas, y una cosa que para mí es muy bueno aquí es que las ropas son más de viscose y no usan mucho poliéster. Yo creo que es porque hace tanto calor que nadie quiere usar poliéster, ¿no? Puede ser. Entonces el viscose es más cómodo con el calor. Pero sí, los diseños a mí me gustan mucho. Sí, y aquí en este lugar la mayor parte de las ropas son producidas aquí en Río de Janeiro, producidas en Brasil. Sí, yo creo que mucha gente no sabe que aquí en Brasil hay una industria muy grande de textil. Exactamente. Y aparte de eso, pues no se importa tanto este tipo de ropa desde China. Hay otros sitios que sí, pero en este mercado aquí hay muchos productores nacionales. Mira, mi amor, 4 shorts por 100 reales. Eso es baratísimo, ¿no? ¿Te gustan algunos? Estas estampas no, pero ¿Ya? es barato, ¿no? Sí. Aquí otros modelos también. Sí, para hombres también. 3 por 150. Sí. Muy bueno. Vamos a seguir entonces. Mira, hay joyas también. Ajá. Unas joyas 34,90 por ejemplo. 32,90. Así son los precios. Son tantas tiendas que necesitamos mucho tiempo para caminar entre ellas. Sí. Estamos aquí delante de una tienda. Estamos con la señora Claudia, que nos está explicando que tienen diferentes tipos de promociones. Y si compras una pieza, 10%. Si compras 2 piezas, 15, 3, 20 y 4, 30. Y en este momento ellos tienen una promoción que es todo con 30% de descuento. Isso mesmo. Todos 30%, inclusive a coleção nova, nossa coleção de outono e inverno. Estamos com bastante novidade. Essa época do ano a gente gosta muito de tricô. Eu tô com mais de 350 modelos de tricô diferentes e cores diversas. Muitos. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem dar uma olhada dentro da loja, venham conhecer. Ah, meu pó. Essa daqui é a nossa amiga Gabriele, a Gabi. Olá, Gabriele. Como está? Tudo bem? Para poder divulgar a gente. Sejam muito bem-vindos. E também... E dentro a Gabi vai continuar com vocês. Muito Obrigado. amores. É bom, né? Muita variedade. Sim, ó, qualquer peça daqui R$15. Restante das peças por 30% de desconto. 15 reais todo eso. Sí. Quais dias vocês abrem a loja? Quarta a sábado. A partir de maio, abre de quarta a domingo.
El nombre de la tienda se llama Belizas. Entonces, si venís aquí a Feirón das Mallas, podéis encontrar esta tienda aquí, Belizas. Número 110, ¿no? Sí, tienda número 110. Así que no os lo podéis perder. Mira, aquí puedes ver la diferencia si compras mucha cantidad o menos cantidad. Sí, puedes ver ahí el precio que dice varejo 80 o atacado 50. Cuando es varejo quiere decir al por menor, que compras a lo mejor una pieza. Pero a partir de ciertas cantidades ya pagas el precio ese de atacado, que sería como un precio al por mayor. Sí, la diferencia es grande. La diferencia es muy grande y eso es más para en otras tiendas que vienen a comprar aquí para luego revender en sus ciudades, en sus pueblos. Aquí muchísimas ropas también para niños. Vemos aquí, por ejemplo, 3 conjuntos de camiseta y bermuda por 120 reales. Y tienen muchísimos modelos para niños y para niñas. Mira este vestido de 44,99. Sí, son baratos. Y muchísimos modelos diferentes, diferentes colores. También en este mercado ya tienen lugares para comer, varios restaurantes, varios kioscos donde puedes comprar diferentes comidas. Sí, porque la gente está aquí todo día, ¿eh? Sí. Porque el mercado es tan grande que estás aquí muchas horas y necesitas comer algo. Exacto. 2 pantalones por 99,99, dinero o Pix. Y después 110 en cartón. Sí, cartón es tarjeta Sí. en portugués. Y si pagas en dinero o en Pix, el Pix es una transferencia bancaria instantánea que existe aquí en Brasil. Entonces, de esa forma siempre hacen un descuento porque no tienen la tasa de la tarjeta, ¿no?, que pagan al banco. Entonces siempre puedes tener un precio mejor. Y bueno, vemos aquí también cómo tienen muchísima variedad, porque aquí se vende para muchísimas personas, para muchísimas tiendas. Entonces te vuelves loco aquí buscando realmente los modelos que te gusten. La verdad que lo que también yo me di cuenta es que la mayoría de las tiendas son para ropa de mujer. Es verdad. Hay mucho menos de ropa de hombre. Sí, sí. Hay algunos de hombre, hay algunos de niño. Hay algunas tiendas de bolsas, de zapatos, esas cosas. Pero la mayoría es para mujeres. Aquí hay muchísimos artículos también para niños. Se ve que hay muchísimas tiendas para niños y niñas y bebés. Y eso yo realmente no me acuerdo así de ver en los centros comerciales tanta cantidad como aquí. Puedes ver aquí, no sé, con unas promociones ahí de 140 por 110. La misma diferencia también de si pagas en tarjeta 110, si pagas con esa transferencia más barata 100. En fin, hay muy buenas promociones y hay muchísima variedad, así que compensa mucho venir a este lugar. Bueno, aquí vi un maniquí que está un poquito picante, ¿eh, Ingrid? ¿Qué te parece salir a la calle así? Sí, no tiene blusa. Pero esta tienda me parece interesante. Podemos ir dentro y voy a probar alguna ropa, tal vez. Sí, vamos. Parece ropa toda bonita. Sí. Camisa 38. Mira, voy a probar este shorts que me gusta y voy a ver, bueno, el material yo creo que es lino. Ah, lino. Uma jaqueta. Ah, es la chaqueta a juego. Ajá. ¿de lino? Sim, essa é linho 100%. Ah, e esse ok. aqui é linho com elastano. Ah, ok. Você já tem uma elasticidade, ela já estica. E qual é o preço do short? Esse tá 98 no atacado e a jaqueta é 149. Ok. Tá? Como experimentar isso? Ah, com isso? Como funciona? A gente não tem o provador, nossa loja é mais de atacada. Sim. Olha, tipo um biolho. Ah, que É interessante. tipo Big Brother. Aí Aham. tira a sua parte de baixo e coloca o short, entendeu? Sim. Ah, Assim. Isso.
não dá certo, mas dá certo. Ajá. Es un sistema muy bueno. Você coloca as duas mãos aqui dentro. As duas mãos aqui dentro. Ajá. Agora você tira a sua. Ok. Muy interesante. Lo que ocurre es que muchas tiendas no tienen probadores porque venden más en atacado, venden más al por mayor. Entonces, bueno, si quieres probar, pues tienen ese sistema que utilizan algo ahí para cubrirse y puedes cambiarte las ropas aquí mismo. Bueno, funciona así. Bien. Es una solución, yo creo que Muy buena. muy buena, sí. Muy inteligente. Y ahora, Y ahora no te quites muy rápido a ver si vas a quedarte como el maniquí que está en el escaparate. ¿qué te parece? Sí, bonito. Ah, bonito. ¿Cuál es el nombre de su loja? Ah, Extravaganza. Entonces, no pierdes esta oportunidad. Sí, es un lugar muy bueno. ¿Vocês fabrican aquí? Sim, fabricação própria. Mais de 30 anos. Ah, ok. Más de 30 años fabricando. Ellos fabrican todos sus productos. Mira el material de este Parece cuero. short. Sí, pero no es. ¿Qué es entonces? Yo no sé cómo explicar. É um tecido resinado, ele é pintado, ele imita o couro, mas ele não craquela. Ah. Entonces es un pantalón jeans, pero que visualmente parece de cuero. Ya, visualmente sí, pero no es. Muy bueno. Es algo interesante. ¿Y cuál es el precio de ahí? Esse tá 98 no 98. atacado, esse aqui também 149. Ah. É a cor do momento agora, é o terracota, é o marrom. Así es. É a Pantone agora com o inverno. Ah, Wow, estos vestidos aquí también son bonitos, Ingrid? es muy bonito, ¿no? Sí, Este diseño me gusta. sí, es un color muy bonito. Y el diseño también, sí. Este aquí se llama, por ejemplo, la tienda Villa Rosa. Sí, Y estos vestidos están a 140 reales. sí. Bueno, son vestidos súper diferentes. No se encuentran este tipo de vestidos normalmente en muchas tiendas. Hay algunas tiendas también para gente plus size. Ah, eso es buenísimo también. Sí. Y- Hay mucha variedad de tamaños. Ajá, y son vestidos que también con diseño bien floreados. Es exactamente lo mismo que hay en otras tiendas, solo que tienen tamaños mucho más grandes. Bueno, aquí también en esta tienda de ropa plus size podéis ver que el precio de atacado, que sería lo que es al por mayor, es a partir de 6 piezas. Hay todo tipo de ropas, es increíble porque la variedad es grandísima. Estás viendo en cada pasillo, derecha, izquierda, tanta ropa, yo Sí. hasta ya me siento un poco mareado. Hay también muchísimas tiendas con ropa de gimnasio para hacer deporte. Sí, y son con muy buenos diseños, yo creo. Sí. Y parece el tejido también de muy buena calidad. Precios buenos. Mira, no llegan a $10, no llegan a $5 Ya. las piezas. Sí, bueno. y son mucho más interesantes que normalmente puedes encontrar en las tiendas normales, ¿no? Mira los diseños aquí, los colores. Ya. Wow. Ay, mira el maniquí este cómo está, en qué postura. Qué interesante. Aquí también. Wow. Ya. Nunca había visto un maniquí como este. ¿Tú habías visto ya esto? No. Ah, mira esta tienda de bikinis. Ah. Hay diferentes piezas. Y mira esta promoción aquí.
todos los bikinis que hay aquí son de 25 reales. Wow. Entonces, si hay tu tamaño, ya puedes comprar mucho más barato. Sí, se ven bien bonitos con diferentes colores, variedad, en fin. Sí. También hay viseras. Wow. Nunca había visto una visera así como esa. No, yo tampoco. Pero protege al sol. Mira aquí este diseño con tucano. Ya, que me es encanta. muy popular aquí en Brasil, ¿no? Sí, a mí me encanta ese Sí. tucano ahí. Y aquí está... ¿Cómo se llama esta pájaro? Se llama aquí en Brasil arara. Muy bonito. Todo muy colorido. Sí. A mí me encantan las ropas así. Parece como que da más alegría y Aquí Bueno. una conjunto, ¿no? sí. Es como pantalón con ya la blusa. Pero está todo unido, ¿no? Sí, unido. No sé cómo se llama en español. Aquí es macacao. Ajá. Los precios están desde 85 reales, comprando solo desde una pieza, y comprando al por mayor, pues desde 75. Son precios realmente, yo considero, buenos. Sí. ¿Y cuál es el nombre de la tienda? E closet. Mi closet. Tem um cartãozinho também. Ajá. Y las tiendas están todas muy bonitas, con una decoración tanto por fuera como por dentro. Realmente se ve que tienen mucho cuidado en tenerlo todo bonito para atraer al cliente. Sí. También hay más tiendas de gimnasio. En esta, los maniquís tienen las curvas típicas de Brasil. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero realmente son maniquís muy exuberantes también. Mira, una tienda un poco diferente aquí. De ropa interior. Pero hay muchos diferentes modelos. Hasta que aquí hay un modelo de enfermera, ¿no? Sí, realmente Mira, esta tienda... Fantasía lujo. Y sale por $10. $10. Bueno, pues que sepáis que aquí hay de todo. Aquí por ejemplo, 37,99. Precio bueno. Hay diferentes. Bueno, lo que nos falta son diferentes modelos aquí. Pijama también. Este es más conservador, un Sí, pijama más tradicional. Mira, un tanga, 9,99. Wow, Es un precio de menos que $2. sí, qué bueno. Bueno, y aquí está también el expositor de la parte trasera, ¿no? De las ropas. Sí, pues es importante cuando eliges tu ropa interior. Claro, A mí me gusta este tipo de, ¿cómo se llama? tela. Tela, ¿no? Wow, hay muchísima variedad. Sí. Que tenéis que tener en cuenta es que aquí abre solo 4 días por semana. Sí, abre miércoles, jueves, viernes y sábado. Y nos comentaba también una de las chicas en una de las tiendas que ella no quiso aparecer, pero nos dijo que el último viernes del mes siempre hacen unas promociones especiales. Entonces puedes comprar todavía más barato. Sí, y cada semana tienen nueva colección. Sí, siempre nuevos modelos llegando. Es increíble, no sé cómo harán para tener tanta ropa nueva. Es una locura. Ya, Encontramos aquí también una tienda de zapatos y sandalias. sí. Tiene muchísimos. Muchísima variedad. Y mira, por ejemplo, una sandalia de ese, 69 reales. Ya. Y obviamente aquí en Brasil, con el calor, con el clima que hay, se usa mucha sandalia. Todo el mundo. Ya.
Pero Es un precio bueno. También tienen bolsos. sí, Ujú. y también unos tenis, Ya, ese tipo de sandalio también con mucha altura. como la plataforma. Sí. Estos 129,99, 130. Oh, mira la plataforma que tiene este. Wow. Bueno, Creo que- para estonios, con esta plataforma no podría ser, porque ya son altos. No todos son altos, No pero todos. sí, pero aquí la gente son más bajos, ¿no? Pero bueno, tú no podrías usar eso de mi lado, porque No, si no me vas a superar ya en altura. Es eso. Porque, no sé, esto debe tener casi 10 centímetros. Creo que sí, ¿eh? Ah, entramos. Sí, vamos a entrar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Estávamos vendo as peças na vitrine, muito bonitas. Gostamos muito. Vocês fabricam? Sim, fabricantes. Somos fabricantes há 23 anos. Uau, 23 anos. 23 fabricando. anos. uhum. É aqui do Rio de Janeiro a Sim, empresa? sim, é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, do Ah. outro lado da ponte. Ah, que Uau. legal. Muito bom. Já É. conhece São Gonçalo, Niterói? Conhecemos. Já Aham. fomos de viagem para Búzios Sim, região dos lagos. e aí fica no caminho. Sim, exatamente. Que bom, que bom. Sim. E as pessoas compram aqui para uso e compram Pro para atacado também. Atendemos. revender. Sim, exatamente. Atendemos sacoleiros, né? Que a gente aqui chama de sacoleiros. Aham. Vendemos no atacado. Nos explicaram muito que as pessoas vêm em excursão de ônibus Exatamente. e vêm só para comprar e compram grandes Sim. quantidades. Aqui, né? Aqui é o Feirão de Malhas. É o maior polo do Rio de Janeiro aqui para fazer suas compras. Uau! E graças a Deus a Quibela está instalada aqui, né? Ah, que bom, sim. Pois gostamos muito. Nós animamos as pessoas turistas que vêm ao Rio de Janeiro Sim. a não ficar só na parte de Copacabana, Ipanema, que é a Aham. parte mais turística, vir para cá também para fazer compras aqui no Feirão das Malhas, por exemplo, Exatamente. e aqui na Quibela, Belas no Chus. caso. Então, Quibela Chus. sim, sim. Muito Fabricamos sapatos de qualidade, né? É. Moda, a gente trabalha muito com a modinha, a atualidade. Uhum. Temos o melhor e o menor preço. bonito. Que legal. É isso aí. Preço é importante. É, Sim. é isso aí. E vocês têm modelos assim, cada coleção, né? Sim, Modelos novos. sim, cada troca de coleção, né? O que você pergunta? Aham, Uhum, isso. Sim, Que fazemos. legal, que legal. Sim. E os preços tem assim, o preço mais barato, vai desde quanto? Mais ou menos. A gente está com uma sandalinha, né? Uma sandália, uma nova coleção, assim, bem acessível. Ah. R$ 49,99. Uau! 49, bem bom, muito bom preço. Aham. É. Deixa eu pegar umazinha aqui. pra Pode você mostrar um desse preço? ver. Sim, sim, sim. Uau! Ajá. Bonito. Una sandalia sin con diseño y todo. É. E Eh, muito bom preço. R$ 49,99. Que bom. Mira, espacio dos bikinis aquí. Ah. 4 conjuntos. 4 Son conjuntos. 4 bikinis completos por 150. ¿Pero qué Wow. es eso? Guau. E Y también hay esos otros bañadores, maillot, a partir de 40 reales, ¿no? Ya. Oh. ¿Y estos pantalones qué te parecen con redecilla? Bueno, este color no me gusta mucho, pero realmente poner como arriba de las bikinis podría ser bien, ¿no? Ya, eso es verdad. Después de salir ya desde playa. Ah, sí, 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 sí. Y también, ¿no? Los diseños son bonitos aquí. Ya. Siempre tienen este corte de tanga. Típico En brasileiro. Brasil, claro, es lo que se usa. También tienen ropas de deporte. Ah, sí. Ah, y bonitas, ¿eh? Son bien coloridas también. Sí, el amarillo está muy fuerte. Ah, Mira, otra promoción.
como Cada 15, pieza 15 reales. 15 reales cada pieza. Wow. Ah, hasta que hay como cruza para sport, Sí. diferentes bikinis, ¿no? Wow, este color es súper llamativo. Ya. Hay tantos que... ¿Cómo buscas aquí? Es imposible. Claro. ¿Cómo puedes encontrar lo que quieras, no? Ya. Hay un montón. Tienes que tener paciencia y Sí. dedicarle tiempo, ¿eh? Si quieres comprar barato, pues tienes que dedicar tiempo. Claro. Me encanta aquí en Brasil que hay muchísimos tipos de maniquís. No es el típico maniquí de color carne así. Este aquí, por ejemplo, están maquilladas y le han puesto pelucas, en fin, lanes pintados, con unos abdominales bien marcados en el cuerpo. Sí. En fin, es algo así, llama la atención tantos tipos de maniquís que hay. Me gusta esta bermuda, pero mira la talla de esto, el tamaño. Wow, es muy grande. Todo yo me puedo cubrir con esto, lo grande que es. 15 reales, ¿eh? 15 reales, muy barato, pero es gigante. Nos han dicho que hoy, por causa de las lluvias, algunas tiendas están cerradas, debido a que las fábricas de algunas de las empresas que tienen aquí sus tiendas están situadas en una región de montaña que fue afectada por esas lluvias y entonces están incomunicados. Esperemos que mejore su situación y que todo vuelva a la normalidad. Y bueno, desde aquí nos despedimos, desde este mercado que se llama Feirón das Mallas, y invitamos también a todos los turistas que visitan Río de Janeiro a venir a este mercado y poder también ver y comprar ropas que, en fin, hay mucha variedad, muy interesantes y con un precio buenísimo. Así que agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final y, por favor, pediros para suscribirse a nuestro canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.